Bienvenidos. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de los webinars de WRI. Mi nombre es Valeria Hurtado y soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. La planeación urbana es un proceso básico en el objetivo de tener mejores ciudades para todas y todos. Es por esto que analizar los sistemas de planeación en distintos contextos permite extraer herramientas y estructuras institucionales que apoyen un mejor ejercicio de esta práctica. En este webinar, Natalia García presenta un análisis comparado de los sistemas de planeación de 4 ciudades del mundo: Singapur, Nueva York, Bogotá y Ciudad de México, con el objetivo de encontrar las mejores prácticas. Aunque no existe una única solución que se acomode a todas las realidades, en materia de instrumentos y sistemas de planeación, comparar la información de ciudades en diferentes extremos del mundo nos permite entender cuáles son las diferentes formas en las que los instrumentos de planeación confluyen para mejorar el entorno habitacional urbano. La estructura de esta presentación será la siguiente. Vamos a abordar cuáles son los componentes generales de los sistemas de planeación, cuáles son los principales instrumentos en materia de planeación, quiénes son los principales actores de los sistemas de planeación y esto a través de los estudios de caso que ya les comenté. Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación vamos a tener un espacio para que la ponente, en este caso Natalia, les dé respuesta. Queremos conocerles. Si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI_ciudades y con el hashtag webinarsWRI. En esta sesión nos acompaña Natalia García. Natalia es abogada de la Universidad del Rosario en Bogotá, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, también en Bogotá, y magíster en planeación urbana de la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado en diferentes roles como consultora en temas legales de movilidad y derecho público. Estuvo trabajando los últimos años con concesiones del sistema Transmilenio en Bogotá, asesorando en la estructuración de proyectos y en la administración de los contratos de concesión. Asimismo, en su carrera profesional ha trabajado en diferentes análisis institucionales de sectores urbanos y ha profundizado en planeación descentralizada del desarrollo, estudiando a profundidad los marcos regulatorios e institucionales de ciudades alrededor del mundo. Actualmente Natalia es la gerente de regulación y normativa urbana de WRI México dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. Allí es la encargada de coordinar y promover iniciativas y proyectos regulatorios encaminados a lograr mejores herramientas de planeación y desarrollo del territorio. Sin más, le doy la bienvenida a Natalia para que comencemos la presentación. Muchas gracias, Valeria, y gracias a todos por acompañarnos hoy en este espacio. Empiezo por plantear cuál es nuestro objetivo general en esta conversación y poder identificar esos elementos esenciales que conforman los sistemas de planeación para luego meternos en los casos de estudio específicos, el caso de Bogotá, Nueva York y Singapur, y el caso actual de la Ciudad de México en términos de cómo está funcionando su estructura de planeación a la fecha. Eso nos va a llevar a entender después o a analizar después cuál es el cambio coyuntural que está viviendo la Ciudad de México en materia de planeación, gracias a un cambio constitucional que ocurrió en el 2017. Y cerramos con una serie de conclusiones respecto de cuáles son los principios fundamentales que están detrás de un sistema de planeación y que hemos de cierta forma construido conjuntamente mediante mecanismos participativos y que creemos que siempre deben estar ahí. Como objetivo general, pues queremos analizar estos 3 ejemplos internacionales, sus prácticas y la estructura legal e institucional que le da vida a los sistemas de planeación, reconociendo que en todo caso siempre un sistema de planeación tiene que obedecer a un contexto en particular y que no hay una sola receta o un one size fits all para hablar de sistemas de planeación. Esto, digamos, nos enmarca dentro de que el análisis de casos de estudio es válido e interesante, pero que siempre a la hora de pensar en un sistema de planeación específico en un territorio en particular, pues el contexto y las condiciones en particular son lo que más terminan definiendo las necesidades y la forma en la que se debe pensar en la estructura de unos instrumentos y de un sistema de planeación en general. ¿Por qué es importante la planeación? Creemos que la planeación urbana analiza el entorno de una ciudad y propone diferentes alteraciones en sus espacios a través de políticas que permitan mejorar la vida de los habitantes. Algunos de los problemas de las ciudades sí pueden solucionarse con una mejor y una más efectiva planeación. Por ejemplo, un mejor transporte público puede trasladar a personas de forma más segura y eficiente, viviendas más seguras y asequibles en el centro de la ciudad pueden beneficiar la conectividad y la eficiencia de los mercados laborales, mayores y mejores espacios públicos permiten mejor acceso a la cultura, así como hábitos más saludables, por lo que entonces todos estos temas tienen que estar metidos dentro del concepto de planeación y este se tiene que ver como un proceso integrado, técnico y multidisciplinario.
Cuando nos metemos ya a mirar los casos de estudio en particular, vemos que si bien elegimos 3 ciudades a nivel internacional y la Ciudad de México para el caso local, identificamos una serie de semejanzas, pero también unas diferencias desde cómo están estructurados los gobiernos a nivel de república o estados federales, lo que genera ya de entrada una diferencia entre los casos de estudio que estamos planteando. El primero en el que nos metimos a hacer el análisis de estudio es el caso bogotano, en donde tenemos un contexto de un país republicano, en donde el sector central tiene una fuerza muy grande en materia de planeación y concentra todos los instrumentos a nivel nacional mediante un sistema nacional de planeación que está compuesto por diferentes instrumentos legales, como el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene unas políticas específicas de aplicación en el marco de un gobierno en específico y por un periodo de tiempo determinado, que corresponde al periodo presidencial de 4 años, y que además está sujeto al presupuesto o está enmarcado para darle viabilidad al presupuesto plurianual, que también está sujeto a los 4 años de gobierno y que se aprueba anualmente. Este Plan Nacional de Desarrollo toca aspectos presupuestales y financieros y creo que ese es una de las principales fortalezas en materia de planeación. Nunca se puede hablar de la planeación solamente desde el punto de vista técnico, es también muy importante tener en cuenta siempre la disposición de los recursos y que haya una alineación muy clara entre los instrumentos de planeación y los instrumentos financieros o de presupuesto. Es por eso que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el caso colombiano toma un papel protagónico, puesto que es quien termina diseñando y aprobando y sometiendo a aprobación del Congreso y del Legislativo el erario general y los gastos y los ingresos específicos de cada uno de los periodos de gobierno. Esto además se acompaña a nivel central por un Consejo Nacional de Planeación que tiene a múltiples sectores representados y por un Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, que también creemos es uno de los elementos más interesantes en materia de planeación en el caso colombiano, ya que si bien es un consejo consultivo, sí tiene una figura muy interesante a la hora de aprobar proyectos macro a nivel nacional, puesto que antes de pasar, digamos, análisis fiscal y de presupuesto de los proyectos, siempre tiene que haber una aprobación preliminar del COMPES, lo que implica que este consejo, si bien tiene carácter consultivo, termina emitiendo documentos que se vuelven parte del esquema de planeación y que establecen una línea de política general para aprobar presupuesto. Una vez más, evidenciando, digamos, esta coordinación entre lo presupuestal y lo que corresponde a la planeación técnica. Este componente se complementa además con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es una ley orgánica a nivel nacional, que establece un marco general para efectos de desarrollar los sistemas de planeación a nivel local. Esta ley orgánica tiene funciones de diseño, coordinación y evaluación y nos establece el marco para cada ciudad. Cuando nos metemos al caso bogotano en particular y al caso, digamos, estatal, vemos pues que hay diferentes actores que tienen un rol en materia de planeación. Obviamente está el alcalde y su rol, digamos, de cabeza del Ejecutivo, pero se acompaña por un rol legislativo en el Consejo de Bogotá, en un rol técnico en la Secretaría Distrital de Planeación, que se acompaña además con una serie de instrumentos legislativos, como son el Plan de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial, en donde ya nos metemos a ver pues que hay instrumentos específicos de planeación como las plusvalías, las contribuciones por mejoras y los impuestos a la propiedad. Cuando vemos a nivel macro el caso bogotano, vemos que hay una gran participación del componente central en donde el Sistema Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio tienen una gran cabida, sobre todo en los proyectos que tienen aprobaciones presupuestales a nivel nacional, pero a su vez vemos una gran independencia y un alto nivel de descentralización en donde el Plan de Ordenamiento Territorial se vuelve el instrumento básico de planeación del territorio y en donde este además se acompaña, digamos, a nivel estatal con otra serie de instrumentos que complementan la estructura del sistema de planeación. Que es interesante ver cómo a nivel de plan de ordenamiento territorial hay una total multisectorialidad en donde el plan está tocando temas de medio ambiente, de infraestructura, de agua y energía, de suelo urbano, de transporte, de zonificación, de usos de suelo y de vivienda pública. Creemos y estamos convencidos, y en las conclusiones lo vamos a ver, pues que esto hace que el sistema sea fuerte a nivel institucional, puesto que no deja ningún tema por fuera y no está hablando solamente de gestión de suelo o de planeación del territorio, como si esto fuera una cosa independiente a vivienda o a transporte. Por ejemplo, cuando nos pasamos al caso de Nueva York, vemos que obviamente por la estructura nacional de los Estados Unidos, el sistema pues empieza desde un punto de partida diferente. Estamos hablando de un sistema federal con estados completamente soberanos, que a nivel federal tiene una regulación medioambiental muy fuerte,
una gestión de terrenos de propiedad federal también interesante, y también unos instrumentos metropolitanos que son bastante interesantes, como la Agencia de Planeación Metropolitana. En el caso de Nueva York en particular, en donde confluyen 3 estados en el área metropolitana de Nueva York, Long Island, New Jersey y el estado de Nueva York, es muy interesante empezar a ver estos instrumentos de coordinación no solamente interinstitucional, sino en el territorio. Aquí hay, digamos, cierta planeación integrada horizontal de agentes que tienen que ver con la planeación a nivel metropolitano y que sin necesariamente ser en un espacio, digamos, territorial o una demarcación territorial en el mismo estado, tienen una participación y entienden la necesidad de integrar y de sobrepasar los límites y las barreras territoriales para hacer planeación a nivel metropolitano. Cuando miramos a nivel de regulación en el estado de Nueva York, hay claramente una autonomía muy grande del sector federal y el gobierno federal tiene una capacidad de determinar principios e instrumentos generales, pero es muy claro que a nivel estatal hay mucha más fuerza. Tenemos planes locales, regionales y estatales, planes de usos de suelo por ciudad y regulaciones específicas de usos de suelo. En el caso de Nueva York, toman gran fuerza la Comisión de Planeación Urbana, que depende directamente de la Alcaldía de Nueva York, y que es quien expide la resolución de zonificación, en donde además de usos de suelo se tocan diferentes incentivos y diferentes mecanismos de gestión de suelo e instrumentos de planeación que permiten que la ciudad se desarrolle de una forma más coordinada. Adicional a eso, hay planes a corto plazo, planes consolidados a 5 años y planes de acción a 1 año, que también permiten que la política, si bien tiene un macro en el largo plazo de 20-25 años, también tiene posibilidad de ajustarse a la situación particular y a las condiciones cambiantes de las ciudades en materia de planeación. Instrumentos interesantes que vemos en el caso de Nueva York: impuestos sobre propiedades locales con altos niveles de recaudo, impuestos de captura de plusvalía, pero sobre todo con una figura interesante digamos, de una suspensión de impuestos que se va corriendo, digamos, en el plazo del tiempo para que la captura de valor no se dé al principio, sino al final de que los proyectos se den, que son las TIF, una tasación de vehículos particulares y un esquema de bancos de suelo que también permiten tener una mejor gestión del suelo a nivel local. Cuando vemos el caso de Singapur, encontramos una figura, digamos, completamente diferente a la que veníamos viendo de un Estado republicano y de un Estado federal, en donde Singapur, como tal, tiene la categoría de ciudad-estado. Esto hace que obviamente el sector central tenga mucha fuerza. El Ministerio de Desarrollo Nacional y la Autoridad de Desarrollo Urbano son autoridades de carácter estatal, pero que a su vez están regulando la ciudad por, digamos, compartir esta capacidad o esta estructura de ser una ciudad-estado, con una ley de planeación y un plan conceptual a 50 años, que además se regula con planes maestros de más corto plazo a 10 y 15 años, y con planes de ordenamiento específicos que dividen la ciudad-estado de Singapur en 5 regiones diferentes. Estos planes hacen regulación específica de usos de suelo, pero también tocan temas de transporte, lo cual los hace integrales. Y otras categorías que son interesantes en materia en el caso particular de Singapur es la gran cantidad de suelo que es propiedad del Estado. Hoy en día en Singapur el 80% del suelo es propiedad pública, lo cual hace que obviamente la gestión del territorio y el control de la especulación sean muy diferentes cuando es el Estado quien está determinando y controlando las transacciones que se generan sobre el suelo, y asimismo poder diseñar programas de venta de suelo que se ajusten, digamos, no necesariamente a las condiciones de mercado, sino a las condiciones de igualdad y de equidad social que pueden haber, que pueden ser necesarias a la hora de tener una ciudad pues que sea, digamos, accesible y justa para todas las personas que la habitan. Otro tipo de figuras interesantes en el caso de Singapur: las tasas de congestión vehicular, que están reguladas también en estos instrumentos de planeación, en donde hay claramente un gran recaudo y además un desincentivo al uso del vehículo particular en zonas congestionadas o con mucha actividad económica durante el día, lo cual genera una disposición de recursos con destinación específica que pueden y permiten mejorar también los instrumentos de planeación y la planeación misma del territorio como tal. Es interesante ver también que existe una autoridad específica del suelo que administra y gestiona y tiene, digamos, el control sobre las transacciones que se dan sobre el suelo. Una vez más, siendo un mecanismo de regulatorio de control a la especulación y de control al mercado, donde pues claramente no necesariamente es lo que vemos normalmente en los países en Latinoamérica, pero no deja de ser un caso interesante para ver, digamos, las diferencias que se pueden plantear.
Cuando ya nos metemos al caso de la Ciudad de México, vemos un poco de todos los anteriores, un sistema federal, pero también una ciudad capital de un estado en cierto momento y ahora una transición casi que a ser una ciudad-estado, lo cual hace muy interesante ver y analizar cómo elementos de los otros tres casos de estudio que planteamos inicialmente pueden ser o no aplicables al caso mexicano. También vemos una altísima dependencia financiera del gobierno central, en donde la mayoría de la financiación a nivel local depende de las transferencias federales. Y como ya vamos a mostrarles, unos mecanismos de planeación altamente dispersos, con un nivel regulatorio a detalle altísimo, pero no necesariamente coordinado. Y eso creo que es lo que es más interesante en materia de la Ciudad de México. Obviamente, por la coyuntura, es muy interesante ver cuál es el cambio teórico, al menos que se plantea la nueva Constitución, y hacia dónde debería ir este cambio de Distrito Federal a la Ciudad de México, que ya les contaremos un poco más, pero ocurre a principios del 2017 con la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México. Hoy en día, ¿cómo se ve la Ciudad de México? La Ciudad de México se ve bastante centralizada, con una serie de instrumentos que se concentran en el jefe de gobierno, órganos descentralizados muy pocos, un gabinete muy fuerte con secretarías que todas tienen un poco que ver con temas de planeación, en particular una Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que tiene, digamos, en su cabeza pensar en el desarrollo urbano, pero pues que no es más que una secretaría igual que las otras 16 o 20 secretarías adicionales que se tienen, y una serie de órganos desconcentrados que igual también dependen del jefe de gobierno. A nivel territorial, la Ciudad de México está dividida, o pues estaba antes de la Constitución dividida en 16 delegaciones territoriales, que generan, digamos, cierta independencia y autonomía en materia territorial por ser la Ciudad de México un área geográfica tan amplia, pero que no necesariamente evidencian una descentralización completa, porque como podemos ver, el jefe de gobierno sigue siendo un ente absolutamente centralizador de la capacidad de planeación, que designa todos los secretarios de su gabinete y todos los titulares de los órganos desconcentrados, y eso hace muy interesante ver cómo la figura pues sigue siendo centralizada, aun cuando estamos hablando de un país federal. Vemos cargos politizados por esta misma estructura de dependencia del jefe de gobierno, y como vamos a ver, vemos duplicidad de funciones y falta de claridad entre sectores. Cuando nos metemos a ver los instrumentos de planeación vigentes a nivel federal y a nivel local, es muy evidente que hay un montón de instrumentos. O sea, no podemos decir que la Ciudad de México no esté regulada o no estuviera regulada antes del cambio constitucional. Hay además, si bien instrumentos muy viejos, del 83, del 17 inclusive, hay también una norma a nivel federal que engrosa o que le da un marco muy grande en materia de planeación a las ciudades, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y hay un montón de desarrollos a nivel legislativo local que tocan temas de planeación. Está el Estatuto General de Gobierno, está el Programa General de Desarrollo, la Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Ambiental, la Ley de Desarrollo, la Ley de Planeación del Desarrollo, y un montón de reglamentos de zonificación que también, digamos, tocan este tema. Hay planes delegacionales y sectoriales, y lo que hemos podido identificar es que más que la Ley de Planeación del Desarrollo o la Ley de Desarrollo Urbano, son estos planes delegacionales y sectoriales los que están regulando casi la mayoría del territorio. En este momento en el Distrito Federal, o pues en el anterior Distrito Federal, hoy Ciudad de México, existen planes delegacionales y sectoriales casi que para cada manzana o área geoestadística referenciada, lo que significa que en la realidad los instrumentos a nivel ciudad pues no están siendo aplicados necesariamente, porque hay una norma especial que prevalece sobre la norma general. Y vemos en materia de la Ley de Planeación del Distrito Federal, que continúa vigente hasta que no haya una regulación posterior a la Constitución, pues una serie de facultades distribuidas entre el jefe de gobierno, la asamblea, los jefes delegacionales, las secretarías y el comité de planeación muy similares. Y paso muy rápido acá y me muevo atrás y adelante para que vean que todos tienen capacidad de emitir opiniones, que todos tienen capacidad de formular observaciones, que todos tienen capacidad de coordinación, que todos participan en la elaboración del programa general, que las secretarías elaboran, pero también evalúan, lo que es muy evidente, digamos, o lo que nos hace concluir, y que todos son parte del comité de planeación, lo que nos hace concluir que las funciones, digamos, que hacen un sistema de planeación, de instrumentación, de control, de formulación y evaluación están totalmente dispersas entre las mismas autoridades que ejecutan. Lo que evidencia, pues que la planeación está obedeciendo a la decisión de un ejecutor de política,
que termina, digamos, ajustándose al rol político que esa persona está ejerciendo en ese momento y que se ajusta a los programas de gobierno de ese momento, pero que no necesariamente permite plantear una visión en el largo plazo que sea absolutamente fuerte o alineada a un plan general que la resuma. Vemos también pues, que hay un montón de documentos derivados del proceso de planeación, como el programa general, los programas delegacionales, los programas de mediano plazo y los programas de corto plazo, todos con mecanismos absolutamente válidos e interesantes desde el punto de vista teórico, pero como podemos ver, pues se quedan un poco en eso, ¿no? Se quedan en ser documentos que no necesariamente tienen aplicación y que no se recogen en una directriz a nivel ciudad que tenga continuidad más allá del programa de gobierno. Si bien un programa general está supuesto en su diseño para 20 años, por ejemplo, y lo mismo un programa delegacional, lo que termina pasando es que a los 6 años o a los 4 años de cambio de gobierno, pues hay un nuevo programa general que lo reemplaza y la continuidad de la política pública es nula. Esto tiene pros, digamos, hay una estructura escalonada en materia de las delegaciones, hay libertad de planeación, lo que evidenciaría una descentralización territorial en materia de planeación interesante y hay autonomía para estructurar los planes, pero claramente es un sistema de planeación político altamente complejo, con una duplicidad de funciones gigante, en donde hay una falta de coordinación, en donde, como vieron, a diferencia del caso bogotano, no estamos hablando de presupuesto, es decir, que la planeación está pasando por un lado y el presupuesto por otro. Una gran debilidad de los instrumentos. El programa, y esto, digamos, lo validamos con ejercicios directos con las autoridades y con los agentes y tomadores de decisiones, se quedan en documentos de cajón, es decir, no necesariamente tienen aplicación en la práctica y no necesariamente son elementos técnicos, es decir, no necesariamente obedecen a un proceso técnico de evaluación y análisis de las necesidades de las ciudades, que debería ser el rol que de cierta forma tenga un sistema de planeación. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que hay en el curso de estas épocas un cambio estructural muy grande con la nueva constitución que fue aprobada en enero del 2017 y que entró en vigencia el 17 de septiembre del 2018. La Ciudad de México cambia su condición. Esto es gracias a una reforma constitucional incluso en el nivel federal, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitió que la Ciudad de México se independizara o de cierta forma cambiara su estructura administrativa para ya no ser más la capital del Estado de México, sino ser un distrito especial o federal, ser una ciudad-estado como tal. Esto es muy interesante y es más interesante en materia de planeación cuando entramos a ver cómo hay un capítulo entero que habla de un sistema de planeación y le da una orden clara, un mandato al Congreso de la Ciudad de México para regular la materia a más tardar el 30 de abril de 2019. Se preguntarán por qué todavía no tenemos una ley de planeación. A la fecha, el Congreso de la Ciudad de México, que se instaló en septiembre del año pasado, ya sacó una prórroga a este plazo inicial. Su nueva propuesta es tener este documento aprobado en diciembre de 2019 y sabemos que esta semana el proyecto de ley ya fue presentado por la jefe de gobierno al Congreso de la Ciudad de México, lo cual nos da la tranquilidad de que las cosas, si bien no se están dando en el plazo inicial que la Constitución había previsto, sí se están dando y están dentro de la agenda tanto política como de proyecto del jefe de gobierno a cargo y pues del Congreso, que es finalmente el ente que tiene que aprobar esta nueva estructura. En principio, el Instituto de Planeación nuevo se debería estar instalando el 1 de julio. Obviamente, todos estos plazos, tanto de programas de gobierno de alcaldías y un plan de ordenamiento territorial, que tal vez es el valor agregado más grande que trae el cambio constitucional, pues probablemente ya no se va a ver el 1 de enero de 2021, sino en un plazo posterior por, digamos, el cambio de fechas y la prórroga. Lo que es claro es que nos presenta una oportunidad favorable para realmente sacar una nueva ley de planeación que tenga mecanismos o elementos instrumentales muy fuertes y que permita darle continuidad al proyecto después de que haya otro cambio de jefe de gobierno. ¿Qué compone, digamos, este sector de planeación y cómo es interesante? Está planteado a nivel constitucional en el artículo 15 como un proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Y tiene unas etapas y escalas que, si bien ya están medianamente esbozadas en la Constitución, pues van a depender de un desarrollo legislativo, que es esta nueva ley de planeación que el Congreso tendrá que aprobar en aras al proyecto de ley que presentó la jefe de gobierno esta semana. La estructura concentra una serie de instrumentos a nivel jurídico, administrativo, financieros, fiscales y de participación ciudadana. Es muy interesante ver que ya el tema financiero parece ser incorporado al sistema de planeación y también es muy interesante ver cómo la Constitución hace un esfuerzo muy grande por rescatar mecanismos de participación ciudadana y por incorporar a la sociedad civil
y a los ciudadanos directamente en el proceso de participación, de planeación, perdón, desde la etapa del diseño, no desde la etapa necesariamente de ya está expedido el documento, esto es lo que hay, revísenlo, léanlo y aplíquenlo, sino que desde la etapa del diseño entran a participar. El sistema de planeación se piensa con una función muy amplia, en donde ya no solamente estamos hablando de suelo, de territorio, sino de una función social, económica, cultural y ambiental, lo cual pues permitiría de entrada enmarcar un sistema de planeación y un nuevo instituto de planeación con, pues, en una expectativa de funciones bastante amplias. Y enmarca, digamos, esta ejecución con la creación del Instituto de Planeación Democrático y Prospectiva, que si bien la Constitución ya esboza y ya le da una categoría jurídica de organismo público autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, pues le deja un poco a la ley y al Congreso nuevo que se instaló en septiembre esa capacidad de darle, digamos, un detalle más profundo a la estructura del Instituto de Planeación, que sí queda muy claro a nivel constitucional que es este instituto quien debe aprobar tanto el Plan General de Desarrollo, elaborarlo y aprobar y pasarlo a aprobación, perdón, del Congreso, como el documento del programa de ordenamiento territorial. Es muy interesante ver la figura del programa de ordenamiento territorial en el esquema mexicano, la vimos en el caso de estudio bogotano, la hemos visto también en las normas de zonificación de los Estados Unidos y creemos que se vuelve un instrumento más de largo plazo con cierta fuerza instrumental a nivel de gestión del suelo que permite integrar otro tipo de temas como el medio ambiente, la vivienda, el transporte, etcétera, pudiendo convertirse en elemento coyuntural de la planeación. Tanto así que en el caso bogotano, por ejemplo, es uno de los instrumentos más debatidos a nivel jurídico, legal, y se convierte, digamos, en un caballo de batalla muy fuerte a la hora de cambiar la política pública, porque de ese instrumento dependen las densidades, las alturas, las licencias, los usos de suelo, la diversidad, los usos mixtos, etcétera. Lo cual lo convierte definitivamente en un instrumento vital, siempre y cuando tenga, digamos, el contenido que tiene que tener. Cuando miramos a nivel institucional la estructura del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva que está planteado en la Constitución, vemos cosas muy interesantes. Vemos una junta de gobierno que si bien sienta al jefe de gobierno y a representantes del gabinete, también sienta a representantes del cabildo, involucrando, digamos, a los entes territoriales y a las demarcaciones territoriales, como hoy en día se llaman las delegaciones, y además tiene 7 consejeros ciudadanos, lo que evidencia que el órgano de máximo control del instituto es un órgano plural e interdisciplinario, ya no tan político, o por lo menos en la teoría, y permite, digamos, un espacio de trabajo interesante en donde hay inclusive consejos ciudadanos. El nombramiento de un director general que tiene que tener cierta trayectoria en materia de planeación está evidenciando una búsqueda clara por permitir que este cargo pierda o pues no nazca como un cargo de tipo político, sino como un cargo técnico, en donde hay, digamos, una participación del Congreso, a quien se le presenta una terna y mediante un comité de selección, que ya también vamos a ver quién compone, tiene, digamos, un nombramiento final con encargos de 5 años, pero con posibilidad de reelegirse por 3 más. Esto aún más elimina, digamos, o está tratando de blindar el elemento político y dándole un poco de juego técnico también al perfil. No sin obviamente es reconocer que un sistema de planeación y un instituto de planeación que sea 100% técnico pues tampoco es exitoso porque no va a tener ninguna cabida en la conversación política y va a perder completamente la capacidad de influir en la toma de decisiones del sector, digamos, de la política. El comité de selección es interesante porque fíjense que es quien presenta la terna al Congreso y es un comité conformado por 11 personas con mérito y trayectoria profesional. Aquí, digamos, yo sí creo, y esto es un comentario personal, fama, probidad y solvencia en materias de relevancia es un criterio muy subjetivo para determinar quiénes van a ser esas 11 personas, pero lo que es claro es que con este mecanismo de que el jefe de gobierno invite a las universidades públicas y privadas, a los colegios profesionales, a los institutos de investigación, etcétera, pues hay, digamos, cierta garantía o cierto esfuerzo al menos porque las personas que hagan parte de ese comité de selección tengan, digamos, un perfil técnico y académico fuerte que a la vez permita pues que la persona que se elija para coordinar ese instituto sea una persona con ese perfil. Al someterlo al Congreso, pues le meten, digamos, el componente político que, insisto y reconozco, también es importante para que el sistema de planeación tenga cabida en la discusión política. Tiene además de la Junta de Gobierno y Director General un directorio técnico con 15 expertos en temas relevantes de la ciudad, incluyendo a los 7 consejeros ciudadanos, encargos a 3 años y posibilidad de reelección indefinida. Esto es bueno desde el punto de vista de la permanencia y de la institucionalidad. Esto le da certeza jurídica al instituto y le da certeza jurídica a los agentes, digamos, que están detrás de la planeación. Y lo más interesante y lo que creo que nosotros más resaltamos es esta existencia del Consejo Ciudadano que hace parte del directorio técnico y de la misma Junta de Gobierno,
en donde hay, digamos, es un órgano de consulta y de diálogo, pero también, digamos, tiene una participación en los órganos de tomadores de decisiones. Es muy diferente tener un consejo ciudadano, y casi todas las entidades lo tienen, que simplemente esté ahí para opinar y para generar diálogo y que le pregunten, y otra cosa es tenerlo sentado, como vimos, en el directorio técnico y en la junta de gobierno. Aquí al final está sentado también el grupo de consejeros ciudadanos, lo cual les da cierta vinculatoriedad en la opinión y permite que haya, digamos, pues un número de participantes que no necesariamente sean expertos académicos, sino que pongan sobre la mesa las preocupaciones del ciudadano de a pie, que también tienen que estar, digamos, presentes en los instrumentos de planeación. Cuando vemos, digamos, y aquí no me detengo para poder seguir avanzando y cubrir todo el tema, las funciones que se le han asignado al instituto, pues hay funciones muy técnicas, como ser la persona o ser el ente encargado del sistema de información estadístico y geográfico. Por fin, concentrar esta información que hoy en día está tan descentralizada en diferentes instituciones que tienen información valiosísima y que de pronto, por no tener unificada, no podemos aprovechar a máximas. Con elaboración de un sistema de indicadores, aquí digamos creo que el tema de evaluación y de seguimiento se vuelve un protagonista muy grande, porque planear no solamente es diseñar, sino evaluar y darle seguimiento a lo que realmente queda establecido en los planes. Y eso, digamos, es lo que es interesante de este sistema de indicadores que se están planteando, al igual que elaborar dictámenes técnicos para actualizar usos de suelo. Vemos entonces claramente un rol sumamente técnico, pero también un rol político, en donde vemos instrumentos de planeación metropolitana, tenemos que participar. Uno de los principales retos y de las principales críticas que ha tenido este sistema de planeación es que la Ciudad de México no es ni siquiera un área metropolitana, es una megalópolis, y también reúne a 3 estados, inclusive a más, y esto hace que el reto, digamos, de planear la Ciudad de México de forma independiente del área metropolitana, pues sea muy grande, porque no podemos pensar que de las personas que viven solamente en el territorio que es competencia de la Ciudad de México, son las únicas que viven en el día a día la Ciudad de México, que trabajan en ella, que se movilizan desde los diferentes estados que circundan al área metropolitana al centro de la ciudad para ejercer sus funciones diariamente. Esto, digamos, es interesante, ver que, digamos, tenga algún tipo de rol en temas de planeación metropolitana. Verificar congruencia entre asignación presupuestal y estrategias. Por fin estamos viendo una alineación entre el recurso económico y la planeación. Obviamente hay que ver a nivel de ley de planeación cómo esto se materializa con instrumentos eficaces y reales, pero por lo menos, digamos, a nivel constitucional se ha reconocido la importancia entre una asignación presupuestaria y unas estrategias. Y también, obviamente, verificar los lineamientos de planeación de las alcaldías. Este instituto tiene que fungir como un mecanismo de armonización o de pensamiento integral de la ciudad, aun cuando esta funcione mediante delegaciones o demarcaciones territoriales. En materia de instrumentos, pues digamos, la novedad no es mucha, y esto es muy general en términos a nivel internacional. Hay un plan general de desarrollo y programas de gobierno, tanto a nivel central como para las 16 alcaldías, que es muy interesante ver, digamos, la disposición del Programa General de Ordenamiento Territorial, y ver también que la Constitución está mandando de entrada programas de ordenamiento territorial también para las 16 demarcaciones territoriales. Es claro que el sistema de planeación, digamos, se concentra en diferentes instrumentos, y así debería ser, pero lo que también es claro es que hay una serie de escalonamiento en materia de los instrumentos, lo que debería permitir evidenciar que hay armonía y coordinación institucional a nivel territorial y a nivel central, y que todos estos programas sectoriales no son para reemplazar los programas de gobierno, sino que deben ser armónicos a los programas de gobierno y acompañar, digamos, el proceso atendiendo a necesidades más delimitadas a nivel territorial, pero que igual concentren todo lo que está pasando en el sector central. Lo mismo con el instrumento del Programa General de Ordenamiento Territorial, que es, digamos, la gran aportación de la Constitución, y obviamente el reto más grande para la ley de planeación, porque dependiendo de hacia dónde se oriente el ejercicio legislativo de este Programa General de Ordenamiento Territorial, es que vamos a poder ver una verdadera diferencia en los instrumentos de planeación que conforman este nuevo sistema de planeación. No entro en detalle, pero pues digamos, cada uno de los instrumentos de planeación tiene un contenido planteado, tiene un proceso absolutamente detallado de quién lo prepara, quién lo aprueba y en qué plazo, para evitar, digamos, pérdidas de espacio y de tiempo en materia de cada uno de los planes, y vigencias, tanto para el programa general como para el programa de gobierno, como para el programa general de ordenamiento. Me detengo en el programa general de ordenamiento porque, si ven, sí quedó muy claro en la Constitución que sus componentes no son solamente el suelo, sino el medio ambiente, la infraestructura física y tecnológica, la movilidad y la accesibilidad, la gestión del agua, el desarrollo rural, la agricultura urbana, la vivienda, el espacio público, la convivencia social y la resiliencia.
Además, tiene un componente interesante y es que el programa general está avalando proyectos de inversión y planeación del presupuesto. Es decir, una vez más, se convierte en ese elemento de coordinación entre lo presupuestal y lo de planeación. Lo prepara el IPDP, es decir, debería salir un documento absolutamente técnico. Lo remite al jefe de gobierno, quien después lo remite al Congreso. Y el Congreso, digamos, tiene que aprobar. ¿Qué ventajas tiene a nivel técnico y político? Que si el Congreso, digamos, no lo aprueba, en 6 meses opera, digamos, un silencio administrativo en donde claramente queda aprobado el programa general, lo que implica que si bien hay un trámite político de por medio, el plan no va a depender de la voluntad política del legislativo, sino que va a tener cabida en un plazo de tiempo determinado si el Congreso, digamos, guarda silencio. La vigencia está diseñada para 15 años, pero permite hacer evaluaciones y modificaciones cada 5 años, lo cual es también muy interesante a la hora de poder ver que estos instrumentos pues no se queden siendo un papel muerto estático en el tiempo, sino que realmente puedan recoger las necesidades específicas y el desarrollo real de las ciudades y en este caso pues de la Ciudad de México. Y esto, digamos, se acompaña de estos elementos de planeación a nivel territorial, que son los programas de ordenamiento territorial de las 16 demarcaciones, que queda muy claro en la Constitución que tienen que ir a dictamen del IPDP, es decir, que no son independientes y que el instituto tendrá que revisar si efectivamente son armónicos con el programa de ordenamiento a nivel ciudad, lo que implica, digamos, una garantía de coordinación de los instrumentos. Y lo mismo con los programas parciales. ¿Cómo resumimos, digamos, este cambio? Antes, una serie de capacidades de planeación, de formulación, instrumentación, control y evaluación totalmente dispersas en 5 agentes fundamentales en donde todos estaban planeando, porque claramente ha habido planeación todo el tiempo, pero a nivel, digamos, desorganizado, desconcentrado en términos de las funciones. Ahorita, un sistema de planeación con una evaluación externa que recae sobre un consejo de evaluación independiente completamente, que permite también generar mecanismos de seguimiento objetivos en donde el que está ejecutando y el que está planeando no se está poniendo la calificación final sobre si fue exitoso o no, porque ahí, digamos, también vemos una ineficiencia muy clara de que la evaluación sea interna, porque normalmente quien ejecuta pues no se evalúa negativamente. Lo que, digamos, tiene un reto muy interesante de que este consejo de evaluación exista y de que sea un órgano autónomo, técnico y colegiado, con 5 consejeros diferentes en donde puede hacer recomendaciones. Habrá que ver, y obviamente también esto depende muchísimo del proceso legislativo que se surta este año, qué tantos dientes o qué tanta capacidad real se le va a otorgar a ese consejo de evaluación para que realmente no solamente se queden recomendaciones, sino que pueda de una u otra forma generar mecanismos de seguimiento de indicadores que tengan algún tipo de sanción efectiva en caso tal de que no se estén dando los elementos de planeación como deberían. Esperemos pues que esto en el que sigue sea exitoso. Este año pues creo que va a ser un año muy interesante a la hora de discutir tanto casos de estudio a nivel internacional como debemos estar pensando en la planeación en el caso mexicano. Lo primero que hay que hacer es instalar este instituto, muy probablemente, y este instituto deberá iniciar una tarea muy intensa para poder meter proyectos para el Plan General de Desarrollo y para el Programa General de Ordenamiento Territorial muy serios y muy eficientes. Pero por ahora, sabiendo pues que de la estructura institucional y de estos sistemas de planeación depende mucho el éxito de que estos programas al final de cuentas salgan bien, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande por involucrarnos y participar, digamos, en el diseño institucional y legal de este Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Cuando identificamos esta necesidad, vimos también pues que era muy importante ayudarle o como sociedad civil ponernos en un rol en donde entendiéramos hacia dónde debería ir esta labor legislativa. Y acá es donde a través de un proyecto de trabajo de grado con la Universidad de Nueva York sacamos un ejercicio de buenas prácticas en materia de planeación, en donde creemos que tanto los objetivos como los actores, como los contrapesos, tienen que ser determinados claramente y a través de un esquema participativo en donde entrevistamos a una gran cantidad de tomadores de decisiones, de agentes de política, de personas del sector inmobiliario, de personas del sector real, de empresas, obtuvimos una serie como de resumen o de buenas prácticas que creemos deben o resumen un poco como lo que hemos visto tanto en los casos internacionales como en las oportunidades que tiene la Ciudad de México. Si bien, digamos, el legislador no va a ser quien planee, sí estamos convencidos de que va a ser quien establezca esos incentivos y contrapesos que ayuden a que las autoridades competentes tengan suficientes recursos, tanto financieros como legales, para diseñar una ciudad que responda a las necesidades de sus ciudadanos. Por lo que creemos que sí hay mucho depende, digamos, el éxito de este proceso en darle un marco jurídico lo suficientemente fuerte y estructurado
que genere los espacios eficientes para que el Instituto de Planeación pueda entrar con la fuerza que se necesita a ser quien haga, digamos, o quien concentre la actividad de planeación de forma totalmente interinstitucional y participativa con los demás órganos de gobierno y con la ciudadanía como sujeto de planeación fundamental. En este ejercicio participativo sacamos una lista de 9 principios fundamentales que deben estar en los sistemas de planeación. El primero es certeza jurídica del proceso de planeación, en donde los instrumentos y la confianza en las instituciones sea ya no uno de los principales problemas, sino una de las mayores fortalezas, en donde la certeza jurídica tanto de los instrumentos como de los programas, como de la misma estructura del sector, sean muy fuertes. En segundo lugar, un impulso a la coordinación metropolitana. Como vimos, uno de los principales retos que tiene este sistema es pues que efectivamente la Ciudad de México hable con las diferentes agentes territoriales o entes territoriales que tienen que ver con el componente de ciudad. Creo que esto es un reto para todas las áreas metropolitanas a nivel mundial. Lograr, digamos, reconocer cómo hacer integración metropolitana y poder coordinar actividades de planeación tanto con la federación como con los estados y municipios conurbados. Y creemos que la autoridad de planeación debe ser, digamos, ese agente central. Cuando hablamos de planeación multisectorial e implementación efectiva, creemos que la utilización racional del territorio no depende de solamente una autoridad y que tiene que necesariamente tener la participación de diferentes autoridades y que además tiene que dotarse de instrumentos que tengan implementación real en campo y que evidencien, digamos, un cambio en la forma en la que están desarrollándose las ciudades. Identificamos en nuestro diagnóstico también una importancia muy grande en materia de gobernanza, en donde el elemento central sea la participación ciudadana, en donde los mecanismos de participación promuevan la rendición de cuentas, incrementen los niveles de confianza, faciliten y apoyen la labor de los tomadores de decisiones y los representen, digamos, de cierta forma mediante mecanismos tanto directos como indirectos de participación. En materia de sustentabilidad ambiental y resiliencia, pues creo que la Ciudad de México tiene el mejor de los ejemplos en términos de por qué es necesario hablar de mitigación de riesgos de cómo, digamos, enfrentar o diseñar comunidades más resilientes a los retos tanto del cambio climático como a los impactos de fenómenos naturales como los sismos. Y creemos que ahí también hay algo que no se puede dejar a un lado del sistema de planeación. Creemos que la tendencia debería ser hacia fortalecer y coordinar la planeación a nivel local, que los sistemas de planeación no son exitosos si no tienen y están dotados de autonomía financiera. Creemos fundamental que en materia presupuestal estos institutos de planeación tengan herramientas desde el legislativo que les permitan ser independientes financieramente y no depender de transferencias de presupuesto anual, puesto que esto claramente garantizaría o generaría un incentivo a que se politizaran en el mediano y largo plazo. Creemos en la transparencia y la rendición de cuentas y para eso también hemos identificado que lo más importante es el acceso a la información y que la información esté disponible no solamente para los tomadores de decisiones, sino para todos y cada uno de los ciudadanos que viven en los espacios urbanos y que tienen acceso y que pueden incidir, incluso aportar al análisis de los datos y de la información para fortalecer los mecanismos de planeación. Y obviamente entendemos y reconocemos la importancia de que el Instituto de Planeación no pierda capacidad política, pero sí creemos que el eje central debe ser que los sistemas de planeación tengan en el foco un criterio científico y una fuerte capacidad técnica, en donde creo que la autoridad pues debe privilegiar tanto el proceso y la eficiencia de sus procesos internos, pero siempre, digamos, utilizando bases científicas que permitan fortalecer y dotar de certeza y de evidencia a las decisiones que se toman en materia de planeación. Desde ese proyecto propusimos y los invitamos, y Valeria les va a compartir los links a estos documentos, 2 manuales, uno para el legislador y otro para los ciudadanos, en donde básicamente recogemos las buenas prácticas y los elementos que hemos podido identificar como fundamentales a la hora de pensar en sistemas de planeación, tanto desde el rol del legislador como desde el rol de ciudadano, porque claramente pues todos somos parte de planear nuestras ciudades y creemos que es muy diferente hablarle al legislador, pero que también tenemos que hablarle a los ciudadanos porque finalmente tienen que estar entendiendo que son parte de este proceso de diseño y de participación. Ahí planteamos cinco digamos, principios fundamentales y no voy a entrar en detalle, pero esto es un poco como para que vean el contenido de estos manuales, en donde vemos en cada uno de los ejes de las ciudades ejemplos específicos de cómo con instrumentos particulares pudiéramos generar mejores espacios
urbanos con herramientas que precisamente van a depender de este sistema de planeación. Entonces, en cada uno de estos tenemos efectivamente ejemplos y enfoques específicos en los que debería estar enfocándose los sistemas de planeación. Eso es todo, esperando pues que haya sido interesante para ustedes y que esta nueva oportunidad y la coyuntura nos obligue a todos los que trabajamos en estos temas a analizar a fondo sistemas de planeación tanto a nivel internacional, pero no dejando de vista el hecho de que un sistema de planeación siempre tiene que obedecer a las condiciones particulares de del sitio en el que va a ser aplicado, y por eso es muy importante poder identificar el caso particular. Muchas gracias, Max. Tenemos ya varias preguntas. Luis Carlos Omar Espinosa quisiera, si puedes ahondar un poco en cómo es la coordinación entre el instituto y las 16 alcaldías locales. Un poco quién va a estar a cargo de qué, los instrumentos de gestión del suelo, por ejemplo, se crean en el instituto y cómo se van a bajar hacia las alcaldías. Si pudieras como ahondar un poquito en esto y seguimos con las otras preguntas. Me devuelvo entonces un poco, Valeria, para contestar a esta pregunta, a esta diapositiva en especial, en donde creo que es evidente, pero también, y gracias por la pregunta, creo que es un reto de la ley de planeación y del proyecto de ley que justamente quedó radicada esta semana, de ver cómo va a ser esta interacción. Creo que la Constitución es muy fuerte en términos de establecer que estos programas de ordenamiento territorial de las 16 demarcaciones tienen que seguir los lineamientos del IPDP, y creo que la estructura de crear este dictamen del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva es precisamente un mecanismo de coordinación. Vamos a ver en la práctica qué tan fuerte queda en la ley de planeación ese dictamen, pero la existencia de un dictamen es casi un aval al sector central de darle un go o un no-go a un programa territorial de las demarcaciones territoriales, y lo mismo a los programas parciales. Esto es interesante y está planteando, digamos, un escalonamiento en los instrumentos de planeación. El reto aquí es ver, digamos, si este dictamen va a tener la fuerza que está planteada, y pues creo que para eso, digamos, podemos hacer un próximo webinar resumiendo cómo quedó el proyecto de ley y hacia dónde va el tema. Pero creo que es un punto muy interesante, y creo que la ley, la Constitución en términos generales sí planteó estos mecanismos de coordinación. Este me parece que es un buen ejemplo. Sin embargo, pues hay que ver en la práctica cómo queda diseñado al final en materia de esta coordinación. Perfecto, gracias por tu respuesta. Aparte, hablabas de algo muy importante que es la evaluación que va a hacer el Instituto de Planeación sobre los instrumentos y todo el plan, el programa de ordenamiento territorial que se va a implementar en la ciudad. Entonces, pregunta Gerson Javier Ramírez, ¿cómo se estructura esos indicadores y esa evaluación? Y si tienes algunos métodos que conozcas internacionalmente y que podamos como aplicar aquí en México particularmente. Yo creo que sistemas de indicadores, sí hay muchos en la práctica a nivel internacional que podríamos rescatar, una vez más reconociendo la limitante del one size fits all, de que pues no se pueden traer tal cual como están en otras partes. Siento que en el caso en particular de la Constitución no hay un nivel de detalle en materia de indicadores que pudiéramos, digamos, empezar a analizar en este momento, pero creo que claramente sí, a nivel internacional, creo que yo rescataría una buena práctica en materia de que estos indicadores tuvieran una mezcla de análisis tanto cuantitativo como cualitativo. Es decir, yo puedo hacer seguimiento en materia de indicadores de la ejecución presupuestal, por ejemplo, para identificar si hay rezagos en materia de la asignación presupuestal anual con la ejecución específica de recursos en un periodo de tiempo determinado. Ahí tengo un mecanismo de hacer seguimiento específico a nivel cuantitativo, pero a nivel cualitativo también tengo que poder diseñar herramientas, digamos, múltiples en donde esté midiendo, por ejemplo, cuánta participación ciudadana tuve en el proceso de planeación. Eso, digamos, valida y legitima un montón las decisiones. Ahí podría tener esquemas de indicadores interesantes. En materia de, por ejemplo, impactos ambientales
de los diferentes bancos de proyectos que se aprueben, poder medir no solamente los temas, digamos, del impacto que tiene, digamos, un nuevo proyecto, un nuevo desarrollo en materia de tráfico o de densidad, sino también entender cuál es el impacto ambiental y diseñar indicadores para eso. Creo que hay mucho por rescatar. También creo que, pues, a nivel personal es un tema que me interesa mucho y que, pues, pudiéramos ahondar también en materia de esta investigación, pero lo que sí es claro es que el sistema de indicadores tiene que ser absolutamente variado y tiene que recoger tanto lo cualitativo, es decir, poder medir ejecución presupuestal, como lo cuantitativo, perdón, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y poder también, digamos, diseñar mecanismos de seguimiento objetivos en materia de ejecución de proyectos, de resultados en campo, de personas involucradas, de personas afectadas, de personas beneficiadas, aterrizando un poco a la sociedad y a las personas de a pie, que son finalmente las que viven en nuestras ciudades y las que tienen que poder ser el eje central de evaluación. Ver cuánto es el impacto realmente de los instrumentos de planeación en el ciudadano de a pie, podría ser un buen mecanismo para abordar este problema. Muchas gracias, Nat. Dame un segundo. Ay, ¿qué pasa? Ok. Bueno, están pero lloviendo las preguntas en este momento. Y si no alcanzamos a responder algunas, como les dijo Natalia, vamos a compartir los documentos de su investigación en la página de cityfixlearn.org. Entonces, los invito a que la visiten. Hay muchas preguntas que están haciendo sobre la Ciudad de México particularmente, pero sobre el gobierno. Esas son preguntas que nosotros pues no les vamos a dar respuesta porque no son como de la presentación técnica tal cual. Como dijo Natalia, pues estamos al pendiente de qué pasa con la ley, qué pasa con el Instituto de Planeación, pero pues esas son preguntas a las que en este momento no le podemos dar respuesta. Pregunta Ricardo Urjuela y voy a unarlo a otra pregunta de Alfonso Castaño. Y es, Alfonso Castaño pregunta, ¿cómo sería el proceso para desarrollar un proyecto urbano que viene de origen ciudadano? O sea, la planeación urbana permite que haya una participación de los ciudadanos en este proceso de planeación. Entonces, si hay una comunidad que está pensando en este momento un proyecto para mejorar su entorno, ¿de qué manera con esta nueva estructura se puede como incluir este tipo de proyectos? Y eso te lo voy a juntar con otra pregunta que hace Ricardo Orjuela, que es, ¿cómo se puede eliminar la corrupción desde el proceso de planeación? Si es que eso fuera posible. Te doy el micrófono. Gracias por esas súper preguntas. Creo que en nuestro análisis y en nuestro ejercicio de ver y de conversar con diferentes participantes, mejor dicho, de diferentes actores que les interesa este tema y que se ven afectados por la falta de planeación, encontramos tantas iniciativas orgánicas de planeación. Puedo traer ejemplos múltiples, pero se me viene uno a la cabeza de inmediato. Una iniciativa para instalar esquemas de captación pluvial en las diferentes comunidades. Ellos empezaron con 100 sistemas y hoy en día creo que tienen un servicio para todo Xochimilco y obviamente las autoridades en materia de aguas los buscaron y vieron que esto era una súper oportunidad para hacer captación pluvial. Eso es un proyecto que va al patrocinio, se llama Isla Urbana y creo que es precisamente un mecanismo de planeación totalmente orgánico que viene de la ciudadanía. Creo que en ese caso y sin existir el sistema de planeación que va a existir una vez esto quede aprobado, pues ellos empezaron a generar impacto en el campo y eso hizo que las autoridades le pusieran atención y quisieran escalar la magnitud del proyecto. En el caso del sistema de planeación, pues creo que el gran reto que tiene el instituto y la ley de planeación que está en curso de aprobarse es precisamente poder recoger esos digamos, fenómenos orgánicos de planeación que ocurren todos los días y poderlos instrumentar en mecanismos de planeación efectiva. Yo creo que el instituto va a ser, o pues quiero creer que le van a dar la suficiente fuerza como para que ese sea el instituto al que yo debo ir a golpear las puertas cuando estoy generando cambios a nivel local. Y va a ser el instituto que me va a permitir llegar a los tomadores de decisiones para escalar mi proyecto o para institucionalizarlo de una u otra forma. El Consejo Ciudadano del que hablamos desde el principio, que hace parte de todos los órganos de gobierno del instituto, es de entrada una gran
oportunidad, pero yo creo que tienen que venir más y claramente cuando queden institucionalizados esos mecanismos de participación, pues va a ser mucho más fácil acceder con ese tipo de iniciativas orgánicas. De la segunda pregunta, en temas de cómo se puede generar corrupción, eliminar, sí, o de cómo se puede, digamos, precaver la corrupción y cómo estos espacios de planeación pueden o no, digamos, blindarse, pues es el gran reto. Creo que más que hablar de instrumentos legislativos ahí y de que uno dote de transparencia absoluta al instituto y de a todos sus procesos, pues lo más relevante ahí es que realmente el instituto logre mantener su rol técnico, garantizando que estos cargos no dependan, digamos, o que no tengan un incentivo a politizarse o a de cierta forma volverse parte de la cadena de burocracia política, sin que esto implique que no tengan que tener cabida en esa conversación. Y ese es el gran reto, pero yo creo que en la práctica, si bien el instrumento legislativo puede dotar estos sistemas de transparencia mediante mecanismos específicos de apertura de datos, de procesos de selección de las partes que están involucradas en el instituto y demás, pues también depende mucho de cómo se conforme en la realidad y de cómo entienda el ejercicio de su rol como ese rol que no se puede permear de corrupción y que no además es el tomador de decisiones a la hora en donde haya, digamos, necesidad de influencia tanto del privado como del público. Creo que el instituto como está diseñado en este momento tiene la ventaja de que no está tomando decisiones de carácter particular, es decir, el instituto no va a otorgar licencias de construcción o no va a aprobar la viabilidad ambiental de un proyecto en específico, va a dar lineamientos generales. Y al no tener, digamos, actos de carácter particular a su cargo, podría de cierta manera mantener su independencia y ser menos sujeto de actos de corrupción o de cualquier tipo, digamos, de este tipo de figuras. Pero pues eso dependerá mucho de cómo se implemente en la práctica. Y creo que es un reto de los más grandes que tiene. Bueno, puedes apagar tu... Tenemos un comentario muy interesante. Nos está también viendo en este momento Fernando Páez, que trabaja en la administración en Bogotá y es nuestro director operativo en WRI México. Y habla de los principios que tú mencionaste de cómo valdría la pena incluir un principio de continuidad con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos del sistema de planeación y que las autoridades propendan por su culminación independientemente de los cambios de administración. O sea, y por la experiencia que hemos tenido nosotras tanto en gobierno como asesorando cosas, nos damos cuenta que efectivamente, pues, sin la continuidad y justo lo que hablaba Natalia, de que los planes delegacionales hasta el momento tienen una visión a 20 años, pero cada 6 años llegan y se cambian por completo, pues sería uno de los principios que valdría la pena incluir dentro de los principios de buenas prácticas que comentabas. Creo que cerremos con esta última pregunta y tal vez voy a cerrar haciendo una invitación, como dice Natalia, a que continuemos haciendo webinars sobre este tema. Y es que Javier Sandoval pregunta si tienes estrategias o conoces estrategias concretas para lograr la autonomía financiera del Instituto de Planeación respecto a cómo hacerse de recursos sin depender de transferencias presupuestales. Tú hablaste de algunos, yo creo que vale la pena que los retomemos y invitarlos a un próximo webinar sobre este tema. Nosotros pensamos en muchísimos cuando empezamos a pensar cómo dotar de autonomía financiera. Creemos que uno que valdría la pena rescatar y que es muy interesante es asignarle un porcentaje de algún impuesto de carácter recaudatorio local, como el predial, por ejemplo, o la misma plusvalía o la captura de valor, si fuera viable implementarla en el caso mexicano, al instituto. Es decir, que un porcentaje, el 1% de la recaudación de tal impuesto sea el que le otorgue el presupuesto al instituto. Sería un mecanismo muy eficiente de no depender de una asignación presupuestal anual. Obviamente eso tiene un reto político gigante y muy probablemente no vaya a ser el mecanismo elegido para dotar de autonomía financiera a un instituto como esto, pues porque no creo que ningún ejecutivo en el mundo quisiera ceder un porcentaje de un impuesto de una recaudación local para financiar un instituto en específico, pero creemos que sería un mecanismo muy eficiente. Otro sería que tuviera, digamos, algún tipo
de asignación presupuestal desde las asignaciones a nivel federal, o sea, desde las, ¿cómo se llaman? Desde las asignaciones y las transferencias, perdón, pues podría ser un mecanismo, pero lo que es claro es que si la dependencia financiera del instituto está dada en el presupuesto anual, tenemos un reto gigante por cerrar ahí. Gracias, Natalia. Bueno, con este comentario yo creo que cerramos el webinar de hoy. No sin antes agradecer su participación e invitarles a nuestra próxima sesión, que es el 23 de mayo. En esta nos acompañará Anet Ramírez para hablarnos de los avances en materia de movilidad eléctrica, algunos retos y oportunidades que vienen con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica presentada por la Semarnat. Con el objetivo de mejorar nuestros webinars, les invito a llenar una breve encuesta que aparecerá al finalizar la sesión. Y como les comenté previamente, para conocer más de nuestra oferta de capacitación, tener acceso a los documentos a los que Natalia hizo referencia, los invito a que conozcan nuestra plataforma de conocimiento global de cityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI-Ciudades. Pues muchísimas gracias, Natalia, por habernos acompañado hoy. Espero que efectivamente podamos tener una continuación de estos temas en materia de planeación e instrumentos de gestión del suelo. Yo también espero, gracias.